Hola, bienvenidos a este espacio del aula virtual de CNSD Radio del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en combinación con la Academia Mexicana de Endodoncia AC para nuestra sesión mensual. En esta ocasión me toca presentar a un gran amigo, compañero de trabajo, el cirujano dentista, maestro en endodoncia, Alfonso Alonso Shiraki, el cual él nos va a tocar el tema de urgencias médicas en la consulta endodóntica. Voy a platicar un poquito de lo que es su currículum para posteriormente tratar los temas de esta sesión. Él es egresado de la Universidad Justo Sierra, maestría en endodoncia en el Instituto Yuri Cutler, es miembro de la Academia Mexicana de Endodoncia, actualmente forma parte de la mesa directiva del bienio, es paramédico intermedio voluntario en Cruz Roja Mexicana, así como fue profesor de pregrado en Unitec y Ulavalle y fue profesor de la Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana. Doctor, te damos la bienvenida, gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, creo yo que tratar este tipo de tema en cuestión de urgencias médicas creo que es bastante importante porque muchos de los doctores que ya estamos en la práctica privada y de igual manera en instituciones donde se llegan a dar clases, pues muchas veces creo que no conocemos un poquito de este tipo de temas a tratar. Entonces, bueno, el doctor nos va a platicar un poquito cuáles son los fundamentos legales de los cuales nosotros debemos de ampararnos, lo que tenemos que hacer, principalmente esos protocolos de acción para pacientes que tienen o presentan alguna enfermedad sistémica importante. Creo que también es muy importante el nosotros contar en nuestro consultorio un botiquín que nos pueda auxiliar para este tipo de situaciones. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra ponencia. Adelante, doctor, bienvenido. Doctora Carla, muchísimas gracias, le agradezco la presentación. Y pues amigos, estamos hoy con un tema bastante controversial. Siempre dentro de nuestra gama de materias, dentro de pregrado, tenemos una materia que es urgencias en el consultorio dental. Este tema siempre se ha tratado con cierto recelo, se ha dejado un poquito atrás debido a que nos enfocamos siempre mucho en lo que es odontología, lo que es el diente, la estética, el dolor, todo eso, y dejamos a un lado todo lo que es este tema que precisamente cuando nos llega en el consultorio, cuando se nos presenta algo en el consultorio, ya nos ponemos nerviosos, no sabemos qué hacer. Cuando pasa algo en la clínica, todos yo creo que nos ha pasado en alguna clínica, en integral, en operatoria, que el paciente se pone mal y empieza todo el mundo a correr de un lado para otro sin saber qué hacer. Una hora para tratar urgencia, lo que se debe de hacer en un consultorio dental, la verdad es muy poquito tiempo, pero voy a tratar de hacerlo lo más corto posible y lo más entendible. Obviamente al final va a tener mis números de contacto y mi correo electrónico para cualquier duda. Estoy para servirles y aclararles. Vamos a empezar con el tema urgencias médicas en la consulta endodóntica. Finalmente ¿por qué en la consulta endodóntica? Bueno, principalmente porque a eso me dedico, pero esto es general. Esto le puede pasar a un pediatra, le puede pasar a un protesista, le puede pasar a un ortodoncista. Es que yo solamente cambio arcos, armo a mis pacientes y no creo que me pase. Todos nos puede pasar en alguna ocasión un evento inesperado con nuestra consulta, con nuestro paciente o inclusive con el acompañante que está en la sala de espera que llevó a nuestro paciente. ¿Ok? Comenzamos. En un inicio, con el doctor, en paz descanse, amigo mío entrañable, el doctor Oscar Presbítero, iniciamos todo este tipo de cursos enfocados directamente hacia lo que es el cirujano dentista y qué tiene que hacer el cirujano dentista en estos casos.
Ok, doctor Oscar Presbítero, que espero que algunos lo hayan conocido, maestro de Unitec, egresado de Unitec, también dio clases en West Hill y bueno, en algún tiempo fue director de la Escuela de Odontología de Unitec Marina Nacional. Pasando lo que es el tema de urgencias, Cohen en su 8ª edición nos menciona en el capítulo 20, nos dice podemos ver varias situaciones, nos habla del síncope, nos habla de la angina de pecho, de convulsiones, nos da un porcentaje de en qué momento de la consulta o en qué proceso se presentan estas urgencias y también qué tipo de tratamiento es el más con el que más se presentan estas urgencias. Todos en nuestro consultorio en alguna vez cuando hemos ejercido, y quien no le pase es porque quien no ejerce, después de una extracción o después de un procedimiento, el paciente o la paciente se presenta y se desvanece. Siento que me desmayo, doctor, no sé qué me pasa. Y entonces, en ese momento todo el mundo empieza a correr la asistente, uno empieza a correr. Si no está en el cubículo, van y le llaman y entonces no sabemos qué hacer. Lo importante es, primero, estar tranquilos. Segundo, procurar que no aparezca ni la coca ni el bolillo. Porque en mi amplia experiencia en urgencias, siempre es inevitable que aparezca la Coca-Cola y el bolillo. Entonces, vamos a tranquilizarnos y vamos a analizar la situación inmediatamente que tenemos presente, de acuerdo a los protocolos que vamos a presentarles. También Scully nos habla en el journal de anestesiología, nos habla de complicaciones sistémicas en los procedimientos de endodoncia y principalmente habla en este artículo de lo que es las alergias, enfoca mucho lo que es la alergia al látex, ¿ok? Y los procedimientos, por ejemplo, también nos habla de la anestesia, qué es lo que puede pasar y aclarando, los pacientes no son alérgicos a la anestesia, son alérgicos principalmente a los conservadores que lleva el cartucho de anestesia. También Haas, del artículo de anestesiología, nos habla de las drogas o de los medicamentos que mínimamente que debemos tener en el consultorio para afrontar una emergencia médica, y esto hablando directamente de farmacología, pero en mi experiencia de todos a bordo de una ambulancia o de emergencia, tú puedes tener todos los medicamentos, pero si no tienes las acciones básicas o el equipo básico, de nada te sirve tener miles de ampolletas, muchas jeringas para poderle aplicar los medicamentos si no haces maniobras básicas y no tienes los mínimos requerimientos de equipo en tu consultorio para empezar y poder meter un fármaco en un paciente. Es la última de las acciones que se hace en un protocolo de urgencia, inclusive yendo en una unidad de emergencia médica como sería en una ambulancia. ¿Ok? Aquí tenemos en la tabla 2 otros elementos que nos marcan. Glucagon, que es finalmente una pasta enriquecida en glucosa, atropina, epinefrina, corticosteroides, morfina. Nosotros no podemos manejar morfina dentro de nuestro consultorio y otros medicamentos. Dan unas dosis y también las indicaciones para la acción de estos medicamentos. ¿Qué es lo que más nos debemos de preocupar? Cualquier acción que nosotros tengamos debemos de primero abandonar la soberbia de que yo lo sé todo. ¿Cuántas veces nos hemos presentado o hemos ido de pijama quirúrgica por la calle, o principalmente cuando estamos estudiantes, de bata blanca? Miren, ahí va un doctor, y si pasa algo en la calle, no le podemos decir, es que yo soy dentista, discúlpeme, es que yo soy ortodoncista, yo no sé de esto. ¿Okay? Simplemente estamos obligados, al ser parte del servicio de salud, a tener conocimientos sobre estas acciones mínimamente invasivas o que pueden salvar la vida de un paciente. Si no tenemos, se nos puede acusar tanto de negligencia como de impericia. Y finalmente, esto está penado ante la ley. El que no sepamos
que no nos sepamos las leyes no nos eximen de no hacerlas, de no acatarlas. Y esto se lo pueden preguntar a cualquier abogado, que lamentablemente nos puede llevar a una situación difícil. Primero, encontramos la norma oficial donde nos dice, del 94 con su modificación en el 2006, el estomatólogo y el personal auxiliar está obligado a capacitarse en el manejo de maniobras básicas para la reanimación cardiopulmonar. Hay que aclarar, hay que recalcar que es reanimación, no resucitación. En el consultorio, el punto 5.91, el consultorio estomatológico debe de contar con un botiquín perfectamente equipado para hacer frente a las urgencias médicas que se pueden presentar. Esto es una norma oficial que se puede presentar, o bueno, finalmente tiene su injerencia en toda la República Mexicana, no solamente en la Ciudad de México, en tal o cual cierto estado. En nuestros cursos se ha presentado mucho. Quien ejerza en el Estado de México se dará cuenta últimamente que la visita de los inspectores, lo primero que les hacen y que recalcan es el botiquín y los medicamentos de urgencia. Es algo que ya está presente, ya la gente del sector salud lo está requiriendo y finalmente es una norma que debemos de acatar. En el reglamento de la Ley General de Salud, en el artículo 63 también nos dice: los consultorios deberán contar con un botiquín de urgencia con los insumos que establezcan las normas técnicas que emita la Secretaría y las normas técnicas finalmente que emita la Secretaría de Salud. Otra, ya no solamente es una norma oficial, sino estamos hablando de una ley federal de salud que nos obliga a tener un botiquín. Luego, en el artículo 72, hay que puntualizar mucho esto. Se entiende por urgencia todo problema médico quirúrgico agudo. Nosotros que nos dedicamos a la endodoncia entendemos perfectamente lo que es estos términos. Que ponga en peligro la vida o un órgano o una función del paciente. Un paciente con dolor en un órgano dental no puede masticar adecuadamente, no se puede alimentar adecuadamente, está afectado todo su círculo social, no puede trabajar, no puede convivir, no puede manejar. A veces, lo hemos visto en la consulta endodóntica, llegan al consultorio con tanto dolor que no pueden ni llenar ni siquiera la historia clínica del dolor tan fuerte que llega. Esto ya está tipificado en la ley, que es una urgencia. Si nosotros no atendemos ese tipo de urgencias inmediatamente, también la ley nos castiga. En el artículo 255 serán clausurados definitivamente los establecimientos en los que se niegue la prestación de un servicio médico en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro la vida o la integridad física de esta persona. La ley también nos sanciona con respecto a la atención de urgencia, y no hablo únicamente de la urgencia dental. Vamos a hacer una definición de lo que es accidente de urgencia médica en un extenso modo de la palabra. Es un evento súbito e inesperado que altera el funcionamiento interno y externo de un individuo, ocasionado por factores intrínsecos y o ambientales, que amenaza la vida y que requiere atención inmediata. Puntualizando cada uno de estos es eventos inesperados, que son alterados por cuestiones internas o externas al individuo y que está amenazada la vida. Eso podemos llamar una urgencia médica, donde se altera todo el entorno del individuo. Vamos a categorizar las prioridades o las emergencias en nuestro consultorio. Emergencia de un color rojo o de prioridad 1, que le decimos en el argot de ambulancias, es aquellas que involucran desde un inicio los procesos vitales de un individuo, como sería la respiración y circulación. Si algo de los procedimientos que estamos haciendo o de lo que tiene el paciente altera la respiración o la circulación, estamos ante una verdadera urgencia médica.
Esto desde la anamnesis que hagamos a nuestro paciente, la historia clínica que nosotros le hacemos a nuestro paciente, debemos de tomar en cuenta, ejemplo, es obeso, ciertas edades, sobrepeso, fuma, toma, inactividad física, su dieta. Si juntamos varios factores, podemos empezar a tener focos de alerta. Eso casualmente, siempre que hacemos historias clínicas, nuestros pacientes son increíblemente sanos, no les duele nada, no tienen nada, son súper sanos. Pero hay que ir un poquito más allá y tener un poquito más de ojo clínico para saber si este paciente sí nos está mintiendo o nos está diciendo la verdad. Tener los implementos a la mano. Les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes les hace un estudio de signos vitales a sus pacientes después de la historia clínica? Una toma de tensión arterial, una toma de temperatura, ¿okay? Una toma de frecuencia cardíaca. Para saber, veo una mujer de aproximadamente 70 años con notorio sobrepeso, presumo que es hipertensa, mejor me voy a cerciorar si es que no es hipertensa. Y si es hipertensa, ahí en nuestros signos vitales nos los va a arrojar, y ahí también vamos a saber si está controlada. Si no está controlada y la atendemos, estamos teniendo un riesgo que debemos asumir en nuestra consulta. La segunda prioridad amarillo, es donde los procesos vitales están intactos, pero la falta de atención al proceso que está viviendo ese paciente va a repercutir en los procesos vitales, como sería la respiración y la circulación de este paciente. Prioridad verde, no nos debemos de preocupar, pero sí debemos de prestarle atención. Es cuando en la afección del paciente va a tardar un poquito más de una hora en afectar directamente lo que es la respiración y la circulación. Me van a oír mucho durante la plática lo que es la respiración y la circulación. Más adelante vamos a tratar el tema. La cadena de supervivencia de la American Heart Association nos da un dictamen de cómo debemos actuar ante una emergencia generalmente, y esto es directamente a lo que es, me enfoco primeramente a lo que es el primer círculo, que es el teléfono. Debemos de tener a la mano y sabernos de memoria los teléfonos de urgencia de nuestras localidades. Debemos de tener mínimo a la mano el teléfono de un servicio de ambulancias cercano a nuestro consultorio dental. Ahora está implementado el 911, general en toda la República. Actualmente está funcionando. También tenemos el 085 en lo que es la Cruz Roja, y tenemos varias instituciones que nos prestan el servicio de ambulancias o de urgencia en todo nuestro país. Debemos de tenerlos a la mano, visibles, que todos los miembros del consultorio, tanto ustedes como operadores, sus secretarias, sus asistentes, deben al punto el teléfono de urgencia, y es lo primero que deben de hacer cuando se presenta una urgencia. No importa lo mínima que sea, se puede convertir en una urgencia franca que puede poner en peligro la vida tanto del paciente y ponerlos en un aprieto legal a todos los integrantes del consultorio. Inmediatamente que se presente una urgencia, no tengan miedo, hablen, pidan una ambulancia. En lo que llega a ustedes, pues, más vale llegar a decir: no pasó nada, ya el paciente está bien, está estable, que se vea la preocupación por el paciente. Muchas veces pasa esto, que llegamos y ya no hay ningún problema. Estamos acostumbrados en el servicio de urgencias prehospitalarios a hacer esto, pero es mejor eso que evitar que ahora sí se está poniendo mal y hasta entonces sí llámale a la ambulancia para que venga. El equipo, el botiquín de nuestro consultorio debe estar en un solo lugar, debe estar limpio, debe estar a la vista y al alcance de todo el personal del consultorio. Todos debemos saber cómo se debe manejar este botiquín. Debe tener una bitácora. Esto es un grupo de hojas, un librito con una pluma para anotar tanto los signos vitales del paciente como todos los antecedentes que ha pasado en el evento que tengamos, y también podemos llevar las fechas de caducidades de los medicamentos que están en este equipo. ¿Okay? El equipo lo vamos a dividir
rápidamente en lo que es diagnóstico, monitoreo, manejo de la vía aérea, ventilación y oxigenación, manejo de líquidos, manejo de trauma. El manejo de trauma aquí lo voy a dejar a un lado, y el manejo farmacológico lo vamos a ver al último, porque les repito, si no tienes lo básico y no inicias maniobras básicas, no puedes pasar a lo avanzado. Vamos a empezar con equipo para medir la tensión arterial. En la pantalla ustedes podrán ver que hay varios equipos para medir la tensión arterial. Tenemos desde su extremo superior izquierdo, tenemos un esfigmomanómetro o un baumanómetro anaeroide, que es son muy baratos, aproximadamente cuestan 320 pesos, ya vienen con un estetoscopio. Son los de batalla, son los que utilizamos generalmente en el servicio médico de urgencias. También en el centro superior encontramos los de brazalete de muñecas. Estos ya están en desuso debido a que la calibración de estos aparatos es muy difícil, se descalibran muy fácilmente y no son adecuados. Al lado derecho superior encontramos para medir tensión arterial de pared. Este es muy adecuado, es un poquito más caro obviamente, pero también funge, si tenemos ya fijo en nuestro sillón tal y todo eso, lo podemos utilizar. Abajo a izquierdo tenemos el de mercurio, es el mejor de todos. Desgraciadamente la cápsula de mercurio es muy frágil, y si lo estamos trasladando, moviendo de un lado a otro para medir las tensiones arteriales de nuestros pacientes, podemos sufrir un accidente, ruptura de esta cápsula y bueno, la volatilidad del mercurio. Y finalmente en medio tenemos los de brazalete digitales, que estos actúan a partir de un micrófono, el brazalete, para darnos los famosos ruidos de Korokov. El estetoscopio, no es necesario tener un Littmann Cardiac 2 para escuchar una buena frecuencia cardíaca. Hay estetoscopios muy baratos que nos pueden ayudar, pueden ser de doble cápsula como el que estamos viendo en pantalla, pueden ser simples, pueden ser de doble uretra, que son los Rapaport. No importa, lo finalmente es que los podamos utilizar y sepamos utilizarlos, para que con ellos vamos a evaluar frecuencia cardíaca. Podemos oír los ruidos de Korokov, sirve para auscultar los campos pulmonares, para auscultar también el peristaltismo abdominal, que bueno, finalmente es otra área y no nos compete a nosotros. Tenemos en nuestras manos también la medición de la glucosa, que es sumamente importante. Ahorita sabemos que la enfermedad número 1 en la República Mexicana, y tiene los primeros lugares, es la diabetes. Todos nuestros pacientes, antes del inicio de consulta, deberíamos hacerles una glucometría para ver si es o no es diabético. Ya también se están hablando de síndromes prediabéticos, lo que es el síndrome metabólico, etcétera. Y hay dos maneras de medirlo. A mano izquierda tenemos lo que es un glucómetro. Cuando compren un glucómetro, no importa la marca, que estén seguros que va a haber tiras reactivas, que no sea de procedencia ilícita, o que no se encuentren fácilmente las tiras reactivas, porque luego es mucho problema tener un aparato y no tenemos las tiras reactivas específicas para este aparato. También del lado derecho tenemos el famoso Destroxet, que son tiras reactivas, que al momento de ponerle la gota de sangre nos tenemos que esperar un minuto, y finalmente vemos una escala de valores que nos va a determinar cuál es el rango de glucosa que está manejando este paciente. Después tenemos la oximetría de pulso, donde vamos a medir la saturación parcial de oxígeno que está transportando ese paciente en sangre. Hay desde los más baratos, que el que pueden ver en la esquina superior izquierda, que ahorita están alrededor de 600 pesos. También hay aparatos muy caros como el de extrema derecha, pueden valer hasta 15,000 pesos. Los rangos de hipoxia, que es lo que maneja o que mide el oxímetro, los tenemos en pantalla, que es un 95-99%, es lo normal. Es cuando el paciente está ventilando y está entrándole suficiente cantidad de oxígeno a sus pulmones.
Posteriormente tenemos el rango de temperatura. El rango de temperatura conocido por todos es de 36.5 a 37. Tenemos varios termómetros, tenemos el de mercurio, tenemos el digital, tenemos el de frente y tenemos el de oído. Personalmente yo les invito, el de oído funciona muy bien, no es invasivo, el paciente no va a decir, bueno, ¿dónde me metiste? ¿Quién sabe dónde metiste ese termómetro? No sabemos si es oral, vaginal o rectal. Entonces, finalmente, vamos a evitarnos estas incomodidades en nuestra consulta. Yo les recomiendo personalmente, yo tengo en mi consultorio, el de oído, es muy fácil, poco invasivo y es certero. También debemos de tener lo que es una lámpara para medir lo que es el reflejo pupilar, donde nos va a denotar el estado neurológico de ese paciente. ¿Okay? En el extremo derecho tenemos varias escalas, tenemos midriasis, miosis, anisocoria, que es lo que nos vamos a presentar al ver el reflejo pupilar. La vía aérea es lo más importante. Si un paciente no respira, va a tener problemas inmediatos en órganos blancos, como sería primero el cerebro, posteriormente el corazón y posteriormente seguimos con órganos. Si un paciente no recibe oxígeno, inmediatamente va a tener un descenso en su nivel de conciencia. Para el equipo de vía aérea, aquí hay una lista, pero voy a hablar de lo más simple y de lo necesario que debemos de tener en nuestro equipo. Estamos hablando del equipo de protección personal, que todos lo conocemos: cubrebocas, lentes y guantes, abrebocas de Molt, abrebocas de bloque, aspiradores de secreciones, etcétera. Vamos a ir viendo las imágenes para que sea más ejemplificado. Aquí tenemos el equipo de protección. Como vemos, pues los guantes pueden ser de alto riesgo, de nitrilo, libres de polvo, los que utilizamos en el consultorio, los cubrebocas o cubrebocas con ya protección de lámina para los ojos, o también podemos utilizar lentes y conchas. Tenemos los abrebocas de bloque, que los utilizamos frecuentemente. Tenemos el abrebocas de Molt, que es el que parece de tijera, utilizado principalmente por los odontopediatras. Y tenemos en medio este aparatito que en el ámbito prehospitalario se utilizaba mucho, que era el tornillo, que se utilizaba para abrir mandíbulas ya cerradas. La verdad, muy difícil de colocar, muy difícil de operar, y lo único que hacía era, la verdad, darnos mucho trabajo a los odontólogos porque fracturaba piezas. Lo muestro para que no lo vayan a comprar, no es, si se los llegan a ofrecer, tengan en cuenta que no es un aditamento que sea útil en nuestro equipo de urgencia. Posteriormente estamos hablando de aspiradores. Tenemos aspiradores manuales, tenemos aspiradores con compresora, de los más simples, y en medio tenemos el aspirador más útil, que obviamente es nuestro eyector, y generalmente todos también tenemos un eyector quirúrgico integrado a la unidad o externo. Para la secreción, sacar todas las secreciones de la cavidad oral, obviamente tenemos nuestro eyector, pero hablando específicamente del equipo, yo les recomiendo la cánula Yankauer, que es la azul que estamos viendo. Estamos viendo una cánula Yankauer de plástico conectada a una línea transparente. Esta es la que mejor se puede adecuar a nuestra consulta, porque el que está del lado derecho, el blando, la verdad no es muy útil por todo lo que pudiéramos utilizar, o lo que pudiéramos, ejemplo, una sonda blanda. Si tenemos algún problema, un exceso de alginato que se nos haya ido, y se esté broncoaspirando el paciente, difícilmente la blanda va a poder ayudarnos a retirar todo ese material que se encuentra en la cavidad del paciente. Después tenemos cánulas orofaringeas. Del lado superior izquierdo tenemos las Ovespine, o las tipo Berman. Del lado derecho tenemos cánulas orofaringeas
tipo Guedel, y en medio tenemos una cánula nasofaringea. Todas estas cánulas de preferencia se deben de introducir con cierta técnica, obviamente aprendida, especial, lubricada tanto en la boca, las orofaringeas, y la nasofaringea lubricada por vía nasal. Después pasamos a la ventilación y el oxígeno y la oxigenación de nuestro paciente. Vamos a ir viendo cada uno de los aditamentos para no detenernos y pasar a lo principal. En primer lugar encontramos lo que es la Pocket Mask, o es una mascarilla que nos va a ayudar a tener una barrera entre nuestro paciente y nosotros. Antes era utilizado mucho lo que es el acto heroico de dar boca a boca, pero obviamente de unos años para acá ya se ha fomentado muchísimo, ya hay inclusive mascarillas portátiles de llavero que sirven como una barrera física entre la boca del paciente y nuestra boca, dando oportunidad a que podamos darle una insuflación o podamos suministrarle ventilación a este paciente inconsciente de una manera segura tanto para él como de nosotros. Tenemos en nuestra imagen la famosa Ambu. Ambu, quiero aclarar que es una marca, pero generalmente todos en el ambiente hospitalario lo conocen, pero es la bolsa válvula mascarilla. Hay de 3 tamaños, hay pediátrica, infantil y de adulto. Que de acuerdo a nuestra práctica, les recomiendo que compren la que más adecue a sus pacientes, a la mayoría de sus pacientes. Posteriormente tenemos una mascarilla de no reinhalación con reservorio. Esta nos va a ayudar a implementar o proporcionar oxígeno al 100% a nuestros pacientes en el caso de la urgencia médica que necesitemos. Con esta les vamos a aplicar el oxígeno necesario para que tengan una mejor oxigenación. Repito, cualquier cosa que interfiera con la respiración y la circulación va a afectar directamente, y una de las cosas principales que debemos de tomar en cuenta es la oxigenación, el suministro de oxígeno que está recibiendo nuestro paciente durante el proceso que está padeciendo. Tenemos en pantalla lo que es un tanque de oxígeno. No llevo comisión, que quede claro. La compañía Infra ya tiene un tanque especializado muy portátil para el suministro de oxígeno, y a mano derecha podemos ver lo que es el humidificador. El oxígeno que suministramos a nuestros pacientes de preferencia debe de pasar hidratado por agua bidestilada, para que no reseque las mucosas de nuestro paciente, tanto las nasales como también puede ser la mucosa de los ojos. Ahora entramos a lo que son líquidos. En líquidos primero vamos a tener líquidos para desinfectar la zona donde vamos a inyectar el medicamento, donde vamos a poner una vía, o simplemente para desinfectar alguna herida que tengamos presentes. Recordémonos que este botiquín no solamente nos puede servir para el consultorio dental, en el caso que tengamos algún evento familiar, eso nunca falta, alguna emergencia en esas reuniones familiares, lo podemos trasladar y nos puede servir de mucho también para atender cualquier tipo de eventos infortuitos. Tenemos las famosas ligaduras. Puede ser una ligadura simple de cordón de látex en la parte superior, o podemos tener torniquetes más elaborados de velcro, como en la pantalla superior derecha, o en la parte inferior un poquito más elaboradas las clásicas ligaduras que podemos encontrar en cualquier laboratorio de análisis clínicos. Luego de las soluciones, bueno, primero les recomiendo que tengan a la mano cinta adhesiva o transport que nos ayuda a sostener obviamente tanto alguna curación como sostener si canalizamos un paciente, el punzocat. En la pantalla tenemos soluciones, varios tipos de tamaños de soluciones. Lo más recomendable es que compren soluciones de 250 mililitros, que es la bolsa más pequeña. Es de fácil acceso, no estorba y es suficiente para tener una vía permeable endovenosa para administrar medicamentos en el caso. Abajo tenemos un venoset que es la conexión entre la solución
y es el vehículo por donde se va a conectar a lo que es el punzocat que estamos viendo a mano derecha, donde podemos, lo más recomendable son comprar calibres 16 o calibre 18 para poder realizar una correcta venopunción para administrar o tener una vía endovenosa libre. Vamos a pasar a lo que es el protocolo básico para cualquier urgencia médica, tanto a nivel hospitalario como a nivel prehospitalario. Y esto es válido, como lo dije, en un hospital, en la calle, en una alberca. Esto lo realiza un urgenciólogo hasta un primer respondiente, un paramédico nivel básico, etc. No nos podemos brincar estas siglas, lo que es el ABC. A es lo que vía aérea, vamos a evaluar que esa vía aérea esté desobstruida, que esté permeable, que pueda entrar el aire. B, que este paciente esté respirando. ¿Cómo está respirando? ¿Está respirando superficial, rápido, corto o simplemente no está respirando? Luego C, vamos a hacer una evaluación de los pulsos. ¿Tiene circulación? ¿Tiene pulso central? ¿Tiene pulso radial? Debemos de tomar en cuenta y de acordarnos cómo medir estos pulsos, tanto el carotidio como el radial. El sistema respiratorio es el más importante. Si está afectado este sistema, lo que vamos a tener es un proceso de una urgencia roja o de prioridad 1, donde en pocos minutos o pocos segundos vamos a tener un problema ya sistémico o ya una afectación directa a lo que es el encéfalo o el cerebro de nuestro paciente. Tenemos aproximadamente de 3 a 4 minutos antes de que de ausencia de oxígeno en el cerebro, antes de que exista un daño permanente en nuestro paciente. El acto de respiración debemos de recordar que es un intercambio de presiones internas entre los pulmones y la atmósfera. No es un acto mecánico donde el paciente o nosotros que estamos respirando jalamos el aire. Es un intercambio donde la contracción del diafragma obliga a las pleuras a que se expandan y al tener la presión cambiar la presión dentro de los pulmones, el aire atmosférico entra a nuestros pulmones realizándose esta acción de respiración. ¿Y para qué vamos a respirar? Bueno, finalmente para que nuestras células se encuentren vivas y tengan buen funcionamiento. Repito, si no tenemos oxígeno en nuestra sangre, va a haber un deterioro en cualquiera de nuestros tejidos y vamos a empezar a entender que el aire va a entrar a los pulmones hasta que no llega ese aire a los alvéolos, que es la parte final de los pulmones. No va a haber un intercambio de oxígeno, de la molécula de oxígeno por los capilares, y estos capilares no van a llevar ese oxígeno hasta las células de todos los tejidos de nuestro cuerpo. ¿Okay? Aquí estamos viendo un leve esquema de lo que es el intercambio de oxígeno y la salida del dióxido de carbono en lo que son los vasos capilares. Estamos viendo un alvéolo y estamos viendo la parte azul, que serán las vénulas, y la parte roja, que serían los vasos capilares, donde entra el oxígeno por el vaso capilar y entrega el dióxido de carbono a la respiración en lo que es la vénula, y así es como se hace el intercambio gaseoso a nivel de alvéolos. La circulación, encontramos que es un transporte de sustancias nutritivas, transporte de sustancias de desecho de todo nuestro organismo. Acordemos que hay dos circulaciones, circulación mayor y menor. La menor estamos hablando de corazón y pulmones, y la mayor es de corazón a todo el organismo. Vamos a entrarnos un poquito a lo que es términos médicos, lo que es la perfusión. La perfusión es el aporte de oxígeno y otros nutrientes a todas las células u órganos y sistemas de todo nuestro cuerpo, y asimismo también la eliminación de todos los desechos de estas mismas células, de todos nuestros tejidos, hacia el exterior. Eso es el término de perfusión, y vamos a entender lo que es, vamos a rápidamente hablar lo que es el shock.
¿ok? El choque también conocido. Es el síndrome de hipoperfusión tisular, ¿ok? Es donde la circulación inadecuada de sangre produce un aporte insuficiente de oxígeno. Cualquier alteración que se presente en la bomba cardíaca, en la tubería, que así yo le llamo, ya sea vena, ya sea arteria, que se haga grande el espacio, que se haga chico el espacio, la calidad de la sangre, la cantidad de la sangre, cualquier alteración en estos factores va a traer una alteración directamente en el aporte de oxígeno de nuestros tejidos. Y por consiguiente, toda la variación, mala cicatrización de nuestros tejidos, la inflamación va a ser muchísimo más severa, la reparación o cicatrización va a ser disminuida, etcétera, etcétera, etcétera. La hipoperfusión va a tener órganos blancos, ¿ok? Los órganos sensibles, y en primer lugar estamos hablando que es el corazón. En segundo lugar el cerebro, después médula espinal y riñones. Finalmente, el corazón es sumamente sensible. Si tengo baja cantidad de oxígeno, voy a empezar a trabajar muchísimo más rápido para ese poco oxígeno que tengo, mandarlo a todos los tejidos del cuerpo, pero obviamente este corazón tiene un límite, y si llega un momento en que no está gastando más energía para abastecer esa poca cantidad de oxígeno, va a tener una parada cardíaca. Y finalmente, si también tenemos un poco oxígeno en nuestra sangre, nuestro cerebro también va a sufrir. La tolerancia a la ausencia de irrigación o de oxigenación. El corazón y el encéfalo y pulmones tenemos un rango de 4 a 6 minutos. Los riñones, hígado y aparato digestivo nos tolera unos 45 a 90 minutos, y lo que son los músculos, hueso y piel, de 4 a 6 horas. ¿Okay? Aquí podemos tocar un punto, lo que es, retomando lo que son los códigos de urgencia: código rojo, amarillo o verde. Cualquier lesión en estos 3 puntos podemos diferenciar más o menos ante qué prioridad podemos estar presentes. En el caso del paro cardiorrespiratorio, debemos de tener en cuenta mucho lo que son las enfermedades preexistentes. Que ya haya tenido antecedentes de enfermedades cardíacas, nuestro paciente es sedentario, fuma, toma, tiene sobrepeso, es director nacional de una gran empresa corporativa. Ese paciente que está sentado en nuestro sillón dental, o ese paciente que es el papá que llevó a nuestro paciente, es un paciente potencial que puede tener un problema cardíaco en nuestro consultorio dental o en nuestro sillón dental. Y aquí mismo veo a estrés agudo. Obviamente los pacientes que llegan a nuestro consultorio con dolor están pasando por un estrés agudo, un dolor, y esto puede desencadenar un problema directamente cardíaco. Emergencias posibles en la consulta. Y aquí ya vamos a entrar más en forma a lo que nos compete, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que queremos hacer en estos casos. Traté lo más común que nos puede presentar: desmayos post-trauma. Esto quiere decir, después de que el paciente llega después de una extracción, viene muy alterado porque no sabe lo que es una endodoncia, le han contado que es súper dolorosa, o el paciente viene con mucho dolor o trae problemas periodontal. Todo lo que realicemos en el consultorio dental vamos a llamarle trauma, va a alterar todo el sistema alrededor de nuestro paciente. Después viene la hipoglicemia, la baja de azúcar en sangre de nuestro paciente, muy común. No voy a ir sin desayunar, no sea que me vaya a pasar algo si desayuno muy fuerte, ¿no? Es muy clásico. Obstrucción de vías aéreas. Recordémonos que nuestra área de trabajo es la boca, y es la principal vía aérea de nuestro organismo. Utilizamos grapas, utilizamos limas, utilizamos dique, utilizamos materiales de impresión,
utilizamos postes, todo lo que llevemos a nuestra boca es un causal posible de una obstrucción de vía aérea. Debemos de tener mucho cuidado de operar todo lo que trabajemos en nuestro paciente con mucho cuidado. Clásico, se nos fue el provisional y se atragantó con el provisional. El paciente ya se comió el puente de 3 unidades que ya le íbamos a cementar. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que manejemos y de preferencia siempre utilizar en la medida de lo posible dique para realizar los procedimientos que vayamos a realizar. Reacciones alérgicas, bueno, pueden ser reacciones alérgicas mínimamente, como por ejemplo puede ser a látex, que cause una simple urticaria en las comisuras de los labios, inflamación de los labios, o puede llegar a desencadenar a algo más fuerte como podría ser el shock anafiláctico, que afortunadamente son pocas veces que se presenta. Un episodio de angina de pecho, una isquemia momentánea del músculo cardíaco, o la necrosis total, que sería en este caso el infarto al miocardio, y finalmente un paro cardíaco. Estas son las emergencias posibles en consultorio. Vamos a ir tocando cada una de ellas y yo sé que estamos muy ansiosos de, bueno, ¿qué voy a hacer? Les doy una ligera receta de cocina, pero lo ideal es que tomemos cursos para saber adecuadamente el manejo. Les repito lo que les dije al principio de la plática, 1 hora para poder dar todo este tema que es sumamente extenso. Nada más el manejo del equipo de urgencia, el manejo del botiquín es sumamente difícil para entender cómo manejarlo, cómo implementarlo. Nosotros que llevamos muchos años de entrenamiento, vamos encima de una unidad de emergencia, tenemos todo el equipo, estamos presentes ante una emergencia, ante un paciente que tiene una urgencia médica, nos sentimos nerviosos, tenemos todo el respaldo de una unidad de emergencia, todo el equipo y todo el conocimiento, y aún así nos ponemos nerviosos. Es natural que nos pongamos nerviosos frente a una urgencia, pero si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, esa urgencia la podemos multiplicar a una N cantidad de potencia que no nos va a ayudar en nada. Primero, debemos de hacer una evaluación de lo que es el nivel de conciencia de nuestro paciente. ¿Está consciente? ¿Está estupor? ¿Está sopor? ¿Está semiconsciente? ¿Está inconsciente? ¿Está en coma? ¿Coma ligero? ¿Coma profundo? Etcétera. Hay una serie de cantidad de niveles de conciencia. Simplemente para cuestiones prácticas. ¿Nuestro paciente está consciente? ¿Sí? ¿No está respondiendo todo lo que le estamos preguntando? Señor, señora, joven, ¿está usted bien? ¿Me escucha? Debemos de evaluar esto. El paciente, si está consciente, podemos decir que está mucho mejor. Tenemos altas posibilidades de que pueda resultar nuestro tratamiento de urgencia. Como había mencionado, evaluar la vía aérea, está libre, tengo el dique, lo quito. Tiene una grapa, la quito. Estoy cementando un provisional, lo quito. Estoy probando un removible, lo quito. La vía aérea debe estar libre, debe estar perfecta, sin nada que nos pueda obstruir. La respiración, ¿cómo está nuestra respiración? El paciente primero, ¿está respirando? Si está respirando, ¿cómo está respirando? ¿Muy profundo? ¿Sus respiraciones son profundas, superficiales? Hay que evaluar cómo es esa respiración y finalmente evaluar la circulación de nuestro paciente con los pulsos carotídeos y radiales. Evaluar a nuestro paciente en el consultorio de tal nivel de conciencia. Podemos tener a nuestro paciente acostado en el sillón y tocarle el hombro y decirle, señor, señora, ¿usted se encuentra bien? ¿Me escucha? Posteriormente, aquí es una acción más directa, pero ejemplifica lo que es evaluar la vía aérea. Está permeable, no está obstruida con nada, ¿ok? Está respirando, y finalmente la medición de los pulsos, tanto el carotídeo como el radial. Por favor, no digan, voy a medir el pulso yugular, no existe ese. Vamos al pulso carotídeo. A un lado de la garganta vamos a localizar la manzana de Adán.
Las mujeres, obviamente algunas mujeres no la presentan, otras sí la presentan. Evaluamos el centro de la tráquea y nos vamos siguiendo la circunferencia hasta donde termina y se hunde con el esternocleidomastoideo, y ahí es donde vamos a encontrar el pulso carotidio. Nuestro pulso radial va a estar directamente atrás del pulgar en una línea. Tomamos en cuenta el antebrazo de nuestro paciente a la mitad, donde se une en una línea recta con el pulgar. Ahí es donde vamos a encontrar el pulso radial. Estos dos pulsos deben de estar simultáneos o deben de trabajar y de sentirse al mismo tiempo y al mismo ritmo. Es válido tomar uno o el otro, o si se puede, es mucho mejor tomar los dos al mismo tiempo. Tener nuestro oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso, aparte de que nos va a decir la saturación de oxígeno, también nos va a decir, nos mide la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto que tiene este paciente. Y vamos a empezar los desmayos post-trauma. La señora viene muy nerviosa porque le van a hacer una extracción, viene muy bien, la señora viene muy controlada. Le empiezan a hacer el procedimiento de extracción, y después del procedimiento de extracción la paciente empieza: ay doctor, como que siento, no sé, me estoy mareando, siento frío, como que no lo oigo, y la ven a la paciente, la van a encontrar pálida, etcétera, y vamos a ver los signos y síntomas de un desvanecimiento, un desmayo post-trauma. Sensación de desvanecimiento, el paciente se los va a decir. La vía aérea se va a encontrar permeable, la respiración la van a encontrar ligeramente lenta, los pulsos los van a encontrar normales. Midiendo la tensión arterial, vamos a encontrar una ligera baja de la tensión arterial. Nuestros latidos en frecuencia cardíaca las vamos a encontrar dentro de los rangos normales, la temperatura sin alteraciones. La piel ligeramente fría de la cara es lo que vamos a ver en la paciente, se está poniendo pálida, ¿ok? Su tez ligeramente pálida. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Bueno, es muy fácil. Uno, no vamos a darle líquidos, porque tráiganle una coca a la paciente. Eso no nos va a ayudar para nada, no nos va a restablecer el descenso de irrigación sanguínea al cerebro que está teniendo esta paciente. Vamos a activar la cadena de supervivencia. Aunque sea un desmayo, nosotros no podemos asegurar que esa paciente vaya a salir al 100% de este problema. Vamos a activar, vamos a llamar al 911, vamos a llamar a Cruz Roja o a la ambulancia que tengamos más cercana. Vamos a poner en posición de Trendelenburg, que generalmente todos nuestros sillones dentales, algunos lo tienen de forma de palanca inmediata. Se acciona una palanca, inmediatamente el sillón dental va a cambiar de una posición de la cabeza que se encuentra más arriba de los pies, va a cambiar para que la cabeza se encuentre por abajo del nivel de los pies. Otros sillones que generalmente ya utilizamos los eléctricos, basta con bajar todo el sillón, todo el respaldo a una posición hacia abajo para que esta posición se presente. Vamos a aplicar oxígeno al 100% a 15 litros por minuto en nuestro tanque, con la mascarilla de no reinhalación con reservorio conectada a este tanque de oxígeno, y recordemos al humidificador, y vamos a monitorear los signos vitales de nuestro paciente cada 5 minutos. ¿Ok? Vamos a seguir con la hipoglicemia, que es un descenso del nivel de glucosa en sangre. Vamos a encontrar una sensación de desvanecimiento hasta la inconsciencia, y eso va a depender mucho también de la patología que tenga nuestro paciente. Un paciente con diabetes puede presentar hasta llegar a la inconsciencia. Si ha tomado el medicamento y no ha comido adecuadamente, puede presentar una hipoglicemia severa. La vía aérea la vamos a encontrar permeable, la respiración lenta y superficial, los pulsos presentes, la tensión arterial normal o ligeramente abajo, nuestra frecuencia cardíaca normal o ligeramente aumentada, la temperatura normal y la glucometría por abajo del rango normal que hayamos medido en nuestro paciente. ¿Qué vamos a hacer? Activar la cadena de supervivencia. Esto lo voy a decir constantemente.
Colocar a nuestro paciente en tren de Lemberg, aplicarle oxígeno al 100% de la misma forma. Y en paciente consciente, si este paciente está consciente, a él sí darle un refresco con alto contenido de glucosa, ejemplo una Coca-Cola. A un paciente inconsciente, a este sí debemos de aplicarle una línea endovenosa para aplicarle una solución de dextrosa al 10% junto con 3 mililitros de glucosa al 50%. El émbolo de glucosa al 50% lo venden en una forma de ampolleta como esta aproximadamente, y únicamente agregamos a esa dextrosa, a ese suero, 30 mililitros de glucosa para que nuestro paciente se restablezca, y monitorea los signos vitales de nuestro paciente cada 5 minutos. Nos vamos a obstrucción de vías aéreas, y me voy un poquito rápido porque ya me están diciendo que ya casi acabamos. Vamos a encontrar que existen totales y parciales. ¿Okay? Las parciales, ¿cómo vamos a reconocer si una obstrucción de vías aéreas es parcial o total? De acuerdo a lo que nos está presentando el paciente. En parciales podemos encontrar sibilancias, tos, dificultad para hablar, una ansiedad moderada, la piel se va a encontrar normal de este paciente, y el color de los labios del paciente va a estar normal. En una total, la ansiedad del paciente, y quien haya sufrido en algún momento algo que no puede respirar, entenderá. No va a haber ruidos, no va a haber tos, ansiedad extrema, la cara del paciente va a estar muy angustiado, puede presentar cianosis peribucal, los labios pueden estar azules. ¿Okay? Y la piel va a empezar a ponerse fría. Vamos a incorporar a nuestro paciente en el sillón dental, alentar la tos, y si la desobstrucción no se da inmediatamente, vamos a incorporar a nuestro paciente, nos vamos a colocar en la parte de atrás de nuestro paciente, colocando un pie entre los pies de nuestro paciente, y vamos a realizar la maniobra de desobstrucción de vías aéreas, que antiguamente tenía un nombre de un médico, pero ya no lo podemos mencionar porque tendríamos que pagar regalías. Pero es la Heimlich, la famosa maniobra de Heimlich. Después vamos con reacciones alérgicas. En las reacciones alérgicas el paciente va a estar consciente, su vía aérea va a estar permeable o ligeramente cerrada al 10%, va a presentar tos, su respiración va a estar ligeramente rápida y profunda. Su tensión arterial va a estar por arriba de los rangos normales, su frecuencia cardíaca también, y su temperatura normal. ¿Qué vamos a hacer en una reacción alérgica? Activar la cadena de supervivencia. Aquí sí vamos a activar fármaco. Vamos a darle una tableta de 25 miligramos de cloropamina, que es famosamente conocido como avapena, que es un antihistamínico. Vamos a poner a nuestro paciente en posición Fowler o semi-Fowler, que esto es sentado o sentado con las piernas estiradas. Aplicarle oxígeno con la mascarilla y monitoreo de los signos vitales. Después pasamos a la urgencia más estresante de todas, que es el shock anafiláctico. Aquí su paciente sí puede fallecer en pocos minutos. Aquí el paciente va a estar consciente y muy agitado. La obstrucción que vamos a encontrar de la vía aérea por inflamación de edema laringio va a ser desde un 30% inmediato y va aumentando rápidamente. Esto es, en el shock anafiláctico pueden tener un problema serio de una parada cardíaca en menos de 10 minutos o en menos de 7 minutos. Pueden tener un paciente inconsciente sin respiración. La respiración se va a encontrar rápida y superficial y va a empezar a pasar por varios estadios como tos, estertores, sibilancias y finalmente ausencia de la respiración. La circulación o la frecuencia cardíaca va a estar presente y muy acelerado, la tensión arterial ligeramente aumentada y la frecuencia cardíaca alta. La presión, la temperatura se va a encontrar normal. Aquí el activar la cadena de supervivencia, y aquí es la implementación del tratamiento farmacológico inmediatamente. Vamos a administrar 0.5 de adrenalina inmediatamente en cualquier punto, principalmente en la pierna o en el deltoides del paciente. Después vamos a aplicar avapena en solución de 20 miligramos, la ampolleta a nivel intramuscular.
y una ampolleta de dexametasona en ese orden, 0.5 primero de adrenalina, después la avapena y posteriormente la dexametasona. Después de esto vamos a colocar a nuestro paciente en una posición sentado o semisentado y vamos a aplicar oxígeno con la mascarilla al 100% a 15 litros por minuto y monitoreo de signos vitales cada 3 minutos. Posteriormente pasamos a vamos a abarcar 2 entidades cardíacas al mismo tiempo, que es la angina de pecho y el infarto al corazón. La angina, vamos a recordar que es un episodio isquémico momentáneo que va a presentar el músculo cardíaco, y el infarto al miocardio es una necrosis total del tejido cardíaco por una obstrucción completa del suministro de sangre a cierta área del corazón. De lo importante de la angina de pecho, literalmente significa dolor en el pecho, y como dije, es una obstrucción temporal de la irrigación. Lo más importante es que debemos de tomar en cuenta, ocurre típicamente en periodos de estrés o actividad. Un paciente que presenta una odontalgia, ¿puede presentar un episodio de angina de pecho? Sí lo puede presentar. El paciente que llega tarde a su consulta, que va corriendo y tiene que subir la escalera de su consultorio, ¿puede presentar una angina de pecho? Sí lo puede presentar. Y el dolor generalmente se resuelve una vez que se quita el estrés. ¿Okay? Esto va directamente por la carga adrenérgica que se promueve en el estrés. Vamos al infarto al miocardio, comúnmente llamado como ataque al corazón. Es la obstrucción de las arterias, como les dije, completamente las arterias coronarias que irrigan el tejido muscular del corazón, y puede ser reversible con el empleo de medicamentos fibrinolíticos, que obviamente nosotros no vamos a manejar. Este es de manejo intrahospitalario. Y el dolor se presenta por lo general, este dolor se presenta y dura más de 30 minutos. Esto es algo muy importante. La angina puede durar hasta unos 15 minutos, pero el infarto, el dolor que presenta el paciente dura más allá de los 30 minutos, sin importar la actividad física. En pantalla tenemos 8 vertientes de lo que pudiera ser un compromiso cardíaco. Generalmente es que es el brazo que se presenta. Pues tenemos 8 variantes. Puede ser un dolor que esté atrás entre las escápulas, puede ser un dolor que se pueda asemejar a un problema mandibular, únicamente duele la mandíbula, puede presentar un dolor opresivo completo en el pecho, puede ser combinado en el pecho y en el brazo, que es generalmente el que encontramos, puede ser un dolor en el epigastrio, en la boca del estómago. A veces se llegan a confundir con problemas gástricos y se presentan al servicio de urgencia con un problema gástrico, pero en realidad es un proceso de infarto que está en proceso. No debemos de descartar nunca y esperar, es que si no te duele el brazo, no creo que sea un infarto. Más vale prevenir y pecar de precavidos que presentarnos ante una urgencia directamente. Vamos a encontrar, aquí tengo 2 columnas donde se presentan los signos, y estoy señalando principalmente en la angina de pecho. Podemos encontrarlo como un dolor de indigestión. Y algo muy importante en el infarto del miocardio, el paciente que está infartado, se está infartando, te dice literalmente, me estoy muriendo. Es una sensación de muerte inminente, y ese paciente es uno de los signos que te dice que el paciente se está infartando. El de la angina de pecho presenta un dolor, pero no se siente tan grave el paciente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para el infarto y la angina de pecho no hay mucho que hacer. A nivel prehospitalario, en nuestro consultorio, hay controversia con los miligramos del ácido acetil salicílico. Algunos médicos dicen 75, otros 125 miligramos de ácido acetil salicílico abajo de la lengua. Y bueno, posición a nuestro paciente sentado, o así como se encuentra en el sillón, colocamos el oxígeno, le colocamos la mascarilla con oxígeno a altas concentraciones y monitorear nuestros signos vitales, y obviamente sin olvidar activar lo primero, la cadena de supervivencia. Y finalmente estamos ante el paro cardíaco.
Vamos a evaluar el nivel de conciencia y este es ya el protocolo directamente de la American Heart Association. Vamos a hacer una evaluación del nivel de conciencia de nuestro paciente y nuestro paciente que se encuentra en paro cardíaco, vamos a encontrarlo inconsciente, no va a responder a ninguna orden que le digamos, se va a encontrar sin respiración y se va a encontrar sin pulso. Este paciente que tenemos en el sillón dental, obviamente debemos de activar la cadena de supervivencia, llamar e iniciar inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Okay? Debemos de bajar a nuestro paciente con mucho cuidado, cuidando la cabeza. Lo bajamos al piso, no importando los pies. Posteriormente bajamos los pies para tenerlo en el piso. Evaluar la respiración, los pulsos. Iniciar el nuevo protocolo del American Heart. Posteriormente iniciar nuestras compresiones de 120 por minuto. Aproximadamente, ese es lo mínimo en una posición de 90 grados, nuestros brazos directamente encima del pecho del paciente para iniciar las compresiones y las ventilaciones auxiliares con una mascarilla con dos ventilaciones y esperar a que llegue el DAE o el desfibrilador automático externo, que en los aeropuertos y en gimnasios los podemos encontrar, y finalmente esperar la llegada de nuestros amigos los paramédicos o el servicio de urgencia profesional para el traslado de este paciente. Amigos, se nos acabó el tiempo y bueno, esperando que hayamos resuelto la mayoría de sus dudas y pues bueno, vamos a entrar a la sesión de preguntas. Enormemente que bueno hayas tenido un gran nivel de explicación así como preparación del tema y pues la verdad es que me da muchísimo gusto porque bueno fue mucho el nivel de audiencia. Te puedo mencionar que bueno te mandan muchos saludos, entre ellos principalmente la presidenta de la academia, la doctora Ana Román. Generalmente, bueno, te mandan saludar desde Mérida, Texas, la Ciudad de México, obviamente Ciudad de México, Querétaro. Y bueno, pues vamos a aprovechar para realizar unas pequeñas preguntas. Y bueno, una de ellas es, ¿cada cuándo se deben de cambiar estos protocolos de reanimación y quién los regula? Bueno, los protocolos de reanimación generalmente están regulados por la American Heart Association. Cada 5 años hacen un simposio para revisar todos los artículos y toda la estadística que han llevado sobre el protocolo anterior y hacen las modificaciones cada 5 años. La última modificación fue en el 2015 y bueno, estamos en el 2020 vamos a tener las nuevas modificaciones de los protocolos. Ok, la siguiente, ¿cuántas veces se debe de actualizar o se debe de cambiar el botiquín dentro del consultorio? Bueno, idealmente lo que es el equipo propiamente del botiquín debe haber una revisión cada mes del correcto funcionamiento de cada uno de los componentes del botiquín. Debe haber mínimo un simulacro de emergencia una vez al mes. Y lo que son los medicamentos, dentro de la bitácora que había mencionado, evaluar y estar pendientes de la caducidad de nuestros medicamentos, que como pudieron ver en las
urgencias que les puse son muy pocos, muy simples, los podemos comprar en una farmacia, obviamente con nuestra receta, y estar vigilando siempre la caducidad de los medicamentos. El equipo siempre debe estar limpio y presente, y generalmente no hay que cambiarlo, hay que estar monitoreando una vez al mes que sirva este equipo. Ok, la siguiente es, ¿qué otro medicamento se puede colocar si el paciente es alérgico a la avapena? Bueno, podemos utilizar cualquier antihistamínico que encontremos en el mercado. La avapena es la más comercial. Quise darla como ejemplo, pero el medicamento que debemos de utilizar de preferencia es cualquier antihistamínico que tengamos a la mano. Generalmente estos pacientes que son alérgicos a la avapena te dicen exactamente cuáles son los medicamentos que pueden, porque los antihistamínicos son muy utilizados en los medicamentos que sirven para la gripe. Estos pacientes son muy sensibles a estos medicamentos y ellos directamente ya te pueden decir qué medicamento es el que no les causa reacción alérgica. Ok. Ahora, ¿qué tan importante es conocer pues estas normas oficiales que rigen el ejercicio pues obviamente principalmente nosotros como cirujanos dentistas? Bueno, como lo comenté en un inicio de la plática, el que tú no hayas leído la norma o la ley y que no la tengas presente en tu cotidianidad, cuando se te imputa de algún delito, no te exime de no cumplirla. Es obligación de todos los cirujanos dentistas saber qué normas nos regulan y tratar de acatarlas al 100%. Siempre hemos visto que es muy difícil estar al 100% de la norma. Pero en el caso del botiquín y en el caso de la capacitación de maniobras, y los colegas que se encuentran en el Estado de México lo entenderán y estarán de acuerdo conmigo, es muy fácil de llevarlas a cabo y de tenerlas al día. Ahora, ¿cuántas veces nosotros debemos de tomar algún curso de reanimación y pues también de primeros auxilios, ¿no? Porque es todo lo que mencionaste, pues sí es importante saber tener todas esas maniobras para poder tratar a todo este tipo de incidentes que se llegan a presentar en el consultorio. Bueno, dado que los protocolos del American Heart, que es la principal que regula la reanimación cardiopulmonar, lo realizan cada 5 años. Con un curso cada año cumplimos con la norma. Ahora, idealmente, para tener frescos los conocimientos, realizarlo uno cada 6 meses, y de lo que son urgencias médicas en manejo farmacológico o primeros auxilios, yo recomendaría por lo menos una vez al año actualizarnos con respecto a estas maniobras o tomar cursos de primeros auxilios y manejo farmacológico de urgencias en el consultorio. Y estos cursos, ¿dónde tú nos puedes recomendar que los podamos tomar, que sepamos que están certificados y que a la vez también obviamente pues nosotros podamos obtener alguna certificación, algo que realmente avale el curso que tomamos? Bueno, obviamente voy a hablar de mi alma mater. Lo que es, se pueden acercar al al Comité de Capacitación de la Cruz Roja Mexicana de sede central. Se imparten cursos de todas estas acciones. También hay cursos en los principales hospitales, Hospital Militar, instituciones de nutrición y eso. Y también hay empresas privadas que se dedican a impartir cursos. Si quieren informe acerca de cursos, no llevo ninguna participación económica, quiero que quede muy claro aquí.
hay empresas que ya están manejando lo que es el rubro de lo que es el manejo de urgencia en el consultorio dental, con maniobras directamente para el sillón dental y manejo del paciente en el sillón dental. Ya hay empresas privadas certificadas ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y de la Academia Mexicana de Medicina y Academia de Urgencias, que nos certifican, y obviamente que son válidas ante la norma oficialmente. Si gustan contactarme, yo les puedo pasar los datos. ¿Nos puedes proporcionar algún correo electrónico, algún sitio donde te puedan contactar los? Bueno, en pantalla tienen mi correo electrónico personal. También les estoy proporcionando el teléfono donde me pueden localizar por WhatsApp. Puedo enviarle los contactos y contestarle todas las preguntas que tengan sobre el tema, y me va a dar mucho gusto respondérselas. Pues de nueva cuenta, doctor, te agradecemos mucho por esta plática. Te voy a entregar la constancia, la voy a leer. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al cirujano dentista maestro en endodoncia Alfonso Alonso Shiraki por su participación en la conferencia virtual con el tema Urgencias médicas en la consulta endodóntica por la odontología mexicana, Ciudad de México, mayo 29 de 2017, y la firma el presidente, el doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, así como también, bueno, se te otorga un pequeño presente. Y bueno, también comentarles a todos los que están compartiendo en esta aula virtual. Ustedes pueden seguir esta plática o la pueden volver a ver a través de las redes sociales del colegio. Lo pueden hacer también a través de su página oficial, que es cnsd.org.mx. Ustedes tienen que hacer clic en la viñeta que dice aula virtual, para que la puedan volver a ver, y así como también ustedes puedan registrarse. Cabe mencionar que si ustedes se registran, se les va a dar una hora de crédito. Esta hora de crédito les puede servir tanto para su certificación y su recertificación. Entonces, pues de nueva cuenta, agradecemos mucho al doctor y amigo por esta gran plática que nos diste. Nos hubiera encantado habernos explayado un poquito más con el tema, pero bueno, esperamos que todos los que le estuvieron viendo, pues les haya servido un poquito, y lo que comentó el doctor, pueden contactarlo a través de sus redes sociales, a través de su celular, por alguna duda, alguna otra cuestión, para mayor información. Y pues bueno, vamos a pasar al otro lado de la aula para poder que firmes o nos regales tu autógrafo en esa pared. Nos acompañas de este lado, por favor. Ok.